Existen muchas cosas, hermanos, que nos obstaculizan o nos impiden llevar a cabo la obra del reino de Dios. Y la principal de todas ellas es el pecado. Pero también hay otras como, por ejemplo, un sentido de indignidad llevado a pecado, así como el temor al hombre o el temor del hombre, suele ser otra de las cosas que nos impiden el servicio en la obra del reino de Dios, así como la negligencia, entre las principales. Pero por encima de todo esto, y a pesar de estos obstáculos, existe un llamado de parte de Dios a deshacernos de todo obstáculo para poner manos a la obra en aquello que Dios nos ha mandado hacer para su gloria y para el cumplimiento de sus propósitos. Y este llamado es el que encontramos en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, en el versículo 1 al versículo 4. Acompáñenme, por favor, al libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, en el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice el versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Ahora pues, esfuérzate, Zorobabel, dice el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y esforzaos todos, pueblo de la tierra, dice el Señor, y actuad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Hasta allí. En esta oportunidad, hermanos, vamos a considerar la enseñanza de este pasaje a través del tema que hemos titulado Llamados a edificar. Llamados a edificar la casa de Dios. Y vamos a considerar pues la enseñanza de este pasaje a través de 4 encabezados. Primero vamos a ver el contexto en el que es dada esta profecía. Enseguida vamos a considerar el llamamiento que se nos está haciendo a través de esta profecía. Después vamos a considerar la promesa que se da en esta profecía y por último la provisión que se nos da. No vamos a poder abarcar estos 4 puntos por la extensión, hermanos, de lo que hay que ver, pero vamos a comenzar con el primero. Veamos primero el contexto, en qué situación son dichas estas palabras. Y escuchen, hermanos, con atención lo que estaba ocurriendo en este momento en la nación. Cuando la inmensa longanimidad divina llegó a su fin a causa del grave y obstinado pecado de la nación judía, ustedes recordarán que Dios los castigó cortando a todos los perversos de entre ellos y llevando al resto de la nación judía en cautiverio a Babilonia, ¿se acuerdan? Y cuando decimos que el Señor cortó a los perversos, es que muchos murieron, hermanos, en esas batallas
y en esa situación cuando los babilónicos llegaron y se los llevaron cautivos. En ese juicio el Señor mató a muchos de los perversos y rebeldes a su palabra, y a otros decidió preservarlos llevándolos en cautiverio a Babilonia. Allá en Babilonia los que fueron llevados al cautiverio lloraron su pecado. Y allá en Babilonia reconocieron que había sido por su maldad y por su obstinación en el pecado por la que habían recibido el castigo con el que Dios acabó con los perversos y obstinados en el pecado y puso en cautividad al resto de ellos de quienes Él quiso compadecerse. Y noten esta distinción que estoy haciendo, hermanos, porque de toda la nación en conjunto, a todos les pasó o dos cosas, o murieron o fueron llevados al cautiverio. Los que murieron fueron aquellos que desagradaron evidentemente al Señor y que el Señor quiso matar en ese momento. De los que Él quiso tener misericordia y no matarlos, se los llevó vivos a Babilonia y allá estuvieron cautivos. Los que quedaron allá cautivos, allá en Babilonia, dice incluso el Salmo, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Se acuerdan del Salmo? Acordándonos de Sión. Allá ellos se dieron cuenta, hermanos, de que era por su pecado y su maldad que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Pero cuando el tiempo de la cautividad se cumplió, el soberano decreto de Dios hizo volver a los primeros cautivos de Babilonia, inclinando el corazón del rey Ciro para librarlos. Y entonces un relativamente pequeño grupo de ellos volvió a Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel, descendiente del rey David, y Josué, descendiente del último sumo sacerdote. Algunos de los estudiosos nos dicen que el pueblo que regresó era alrededor de 40,000 personas. Un número muy reducido en comparación de lo que había sido la nación antes del cautiverio y también del número de los que fueron llevados cautivos. Pero regresó un grupo pequeño, primero bajo la dirección de Zorobabel, que era el descendiente y la cabeza, el principal de los descendientes del rey David. Y junto con ellos regresó también Josué, el descendiente de Aarón, el sumo sacerdote. Ellos volvieron con júbilo y pronto comenzaron a reconstruir el muro y el templo. Y así como ustedes leyeron ahí en el libro de Esdras, en el capítulo 4, sucedió que cuando ellos comenzaron a reconstruir las murallas y el templo, los habitantes que habían quedado allí, los extranjeros mezclados con los judíos, fueron y según ellos quisieron ayudarles a reconstruir. Entonces Zorobabel, Josué y los principales les dijeron: no edificaremos nosotros con ustedes. Dice Esdras 4:3, y les dijeron Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel: no tenéis nada que ver con nosotros para que edifiquéis casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Lo que estaba ocurriendo aquí, hermanos, es que recordarán ustedes que los que quedaron y estaban viviendo allí en Judá y aún a los alrededores de Jerusalén, fueron personas extranjeros que fueron enviados por el rey de Asiria, que después mandó personas para que poblaran esa ciudad o esa región. Esos extranjeros que fueron enviados se mezclaron con los
judíos que habían quedado y los israelitas que quedaron, que no fueron deportados, que eran muy pocos. Y se formó lo que después se conoció como la raza de los samaritanos. Esos se conocieron así porque se instalaron mayoritariamente en Samaria, pero eran descendientes de aquellos que habían quedado y no habían sido llevados cautivos, porque recuerden que se quedaron los cojos, los ciegos, los que no les servían en Babilonia, los dejaron allí. Esos se mezclaron con los extranjeros que fueron enviados, y entonces sucedió, recordarán ustedes, que dice la escritura que empezaron a salir leones y empezaron a atacar a los habitantes y a matarlos. Fue informado el rey de Asiria, y el rey de Asiria dijo: es que no cumplen la ley del Dios de esa tierra. Entonces manden sacerdotes que les enseñen la ley del Dios de esa tierra. Y enviaron desde Asiria sacerdotes que les enseñaron la ley de Dios. Pero estas personas en realidad no se convirtieron al Señor. Ellos querían conocer la ley de Dios para que no se los comieran esos leones. ¿Sí me explico? Noten la motivación que ellos tenían de conocer esa ley de Dios. De manera entonces que cuando ellos conocen esa ley de Dios, conocen la ley de Moisés, y ven que llegan los judíos y empiezan a edificar el templo para hacer o rehacer, reanudar los sacrificios, y ellos se les acercan y dicen: oigan, pues nosotros somos cristianos también como ustedes, venimos a edificar con ustedes. Y ellos esperaban que los judíos dijeran: pues entre más mejor, vénganse, vamos a edificar, ayúdennos pues. Pero eso no fue lo que hicieron Zorobabel y todos los verdaderos que eran del pueblo de Dios, sino que les dijeron: no, ustedes no edificarán con nosotros porque ustedes no son cristianos verdaderos. Uno, hermanos, porque el pacto vigente en ese momento exigía que para que fueran pueblo de Dios tenían que ser del linaje de Israel. O en todo caso, si eran prosélitos, tenían que circuncidarse, recuerdan ustedes, para venir a ser parte de la nación. Pero además se puede ver, hermanos, que su falta de verdadera fe en el Señor, en que miren cuánto tiempo ellos llevaban allí y ni siquiera les había cruzado por la cabeza ponerse ellos a reedificar eso. ¿Sí me explico? Si su fe hubiera sido verdadera, bueno, ¿por qué no empezaron ellos primero? Eso nos está diciendo que lo que ellos conocieron solo era en la mente, solo era externo, solo era por conveniencia, para que los leones no me fueran a comer. Eso demuestra entonces cómo el hecho de que Zorobabel, Josué y los demás identificaran: no, esperamos, tú no eres cristiano, tú estás siguiendo al Señor nada más por lo que parece que piensas que te puede dar, por los beneficios que obtienes, tú no eres cristiano. Y como no eres cristiano, tú no puedes edificar la casa del Señor conmigo. Porque la casa del Señor solo puede y debe ser edificada por los cristianos verdaderos. Noten que esto no solo es un celo, hermanos, sino es también un principio. La casa del Señor no puede ser edificada por personas que no sean cristianas. Es la razón, hermanos, por la que ustedes no verán participar en alguna labor de la edificación santa de la casa de Dios a alguien que no sea verdadero creyente. Si alguien no es un cristiano verdadero, no tiene derecho a tomar parte en estas cosas. No tiene derecho a participar en las cosas santas de la reunión del pueblo de Dios. Esto pues es un principio fundamental. Vean entonces el celo, y no solo el celo que tienen los verdaderos creyentes aquí, sino también la falta de derecho de los falsos profesantes de la fe para participar en la edificación del reino de Dios. Y que en ese sentido no podemos ni debemos asociarnos, hermanos, con aquellos que diciéndose cristianos
no muestran marcas de verdadero cristianismo, pero que quieren edificar con nosotros. ¿Me explico? Que vienen a aquellas congregaciones o incluso hasta sectas y nos dicen, todos somos cristianos, todos creemos en el mismo Dios, todos adoramos al mismo Dios. Es la típica, ¿no? La típica frase. Todos adoramos al mismo Dios. Entonces hay que juntarnos y juntos hay que trabajar o hacer esto o lo otro. Miren cómo responde el verdadero pueblo de Dios y dice, no, espérame. Porque si tú no eres genuinamente salvo, tú no tienes derecho a edificar en la casa de Dios. El primer requisito para que tú puedas edificar en la casa de Dios es que tú tienes que ser genuinamente salvo. Si no, no puedes participar. Pero también observen, hermanos, por otro lado, la reacción típica de los falsos creyentes cuando se les rechaza su profesión de fe. Observen la reacción típica de los falsos creyentes cuando ustedes les dicen, se me hace que tú no eres cristiano. Cuando no se les permite participar en la edificación del reino de Dios, ¿qué hacen? Se ponen a reflexionar, oh, me acabas de dejar pensando, ¿seré verdaderamente cristiano? ¿Hacen eso? No, hermanos. Cuando a alguien que tiene una profesión de fe falsa, se le señala y se le cuestiona su profesión de fe, se le rechaza su profesión de fe como falsa. ¿Qué es rechazar su profesión de fe como falsa? Es decirle, bueno, tú me estás diciendo que eres cristiano, pero yo no veo esas marcas de gracia en ti. Yo no veo un verdadero creyente en la forma que te conduces, en la forma que reaccionas, hasta en la forma en la que hablas. ¿Qué es lo que hace? Se enoja. Y así como estas personas, ustedes leyeron ahí en el capítulo 4 de Esdras, se enojaron con ellos, no se fueron reflexionando, ¿será que de verdad entonces nosotros no somos pueblo de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Y miren, ni siquiera fueron para decir, entonces no somos pueblo de Dios, no. ¿Y qué debemos hacer para hacerlo? ¿Me explico? O sea, noten que ellos no tuvieron ni siquiera esa humildad de decir, ok, el que es pueblo de Dios me está diciendo que no soy pueblo de Dios. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? No, sino que se enojaron y enseguida, ustedes leyeron que ellos hicieron hasta lo imposible por impedir que los que sí eran verdaderos creyentes continuaran con su labor. Porque fue ese pueblo al que no le dejaron edificar el que entonces consiguió y contrató personas y buscó la forma de impedirles que ellos edificaran. Dice el versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai el escriba y de sus compañeros, fueron a prisa a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y fuerza. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que está en Jerusalén y estuvo suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Hasta allí. Miren, hermanos, la reacción de estos que decían que eran cristianos, que decían que eran el pueblo de Dios, pero como les rechazaron su profesión de fe, entonces fueron e hicieron todo lo posible y enviaron cartas al rey para impedir a los que sí eran cristianos que hicieran su labor. Y aquí vemos el resultado. Este rey Artajerjes, ellos mandan unas cartas manipuladoras al rey, diciéndole, mira rey, este pueblo es un pueblo rebelde, es un pueblo que siempre se anda rebelando contra los reyes, no te conviene porque mira, ellos hacen esto y hacen lo otro, van a hacer daño a tu reino. Y entonces el rey dice, van a hacer daño, no, entonces párenlos. Y este rey Artajerjes manda una carta para que se pare la obra. Cuando llega esta carta,
estos saltan de gusto y van corriendo. Dice que van deprisa, hermanos, porque observen la prisa con la que corrieron a Jerusalén para detener la obra de Dios. Pues dice, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída ante Rehum y Simsai el escriba y de sus compañeros, fueron a prisa a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y fuerza. El término que se tradujo como poder se refiere a la gran fuerza o capacidad con la que los atacaron. Y el término fuerza se refiere a las fuerzas armadas. Es decir, que cuando ellos oyeron la carta del rey, entonces tomaron escuadrones de guerra y fueron a toda prisa a Jerusalén y forzaron a los judíos que estaban construyendo con violencia. Por eso la versión 60 dice con violencia. Es decir, con un ejército llegaron con espadas y lanzas, los atacaron y a la fuerza los quitaron de la construcción. Y les dijeron, aquí está el edicto del rey que ustedes no pueden seguir construyendo. Miren entonces la situación. Vamos a tratar de hacer un breve resumen de todo este contexto para que veamos cómo esto se aplica a nosotros o cómo nosotros nos vemos reflejados allí. Miren, la nación había pecado obstinadamente. Escuchen con atención. La nación había pecado obstinadamente contra Dios. Dios les envió profetas que les señalaran su pecado y les advirtieran de las consecuencias de su pecado. Ellos no recibieron la reprensión, rehusaron arrepentirse. Recuerdan que el Señor les envió al profeta Jeremías, que les hablara y les dijera, arrepiéntanse porque Dios va a mandar un castigo grande. Y ellos, al contrario, golpearon a Jeremías, lo metieron en la cárcel y hasta en una cisterna. Estos entonces no recibieron la reprensión del Señor que les decía, ustedes están pecando y yo no puedo permitir el pecado entre mi pueblo. Como no escucharon, Dios les envió su castigo y su juicio. Y cortó del pueblo a los que se obstinaron en su pecado. Pero a los que Dios quiso conservar, los puso en cautividad por algún tiempo. ¿Nos suena familiar esta situación? ¿Acaso no nos identificamos, hermanos, nosotros con esa rebelde Judá? ¿No podemos mirar hacia atrás, hermanos, y ver que es el historial de nuestra propia vida? Que en algún tiempo nos reuníamos, éramos muchos incluso, pero pecamos contra el Señor. Y pecamos obstinadamente, porque se advirtió el pecado y seguimos en el pecado. Se volvió a advertir y seguimos en el pecado y en nuestra obstinación. ¿Y qué hizo el Señor? Si el Señor ama a su pueblo, Él va a obrar. Si no, lo va a dejar allí. Aquellas congregaciones en donde el pecado está y abunda y no pasa nada, han sido abandonadas por el Señor. Pero aquellas a las que el Señor quiere rescatar, el Señor opera, hermanos, juicio y corta, echa fuera a los perversos, conserva un remanente de los que Él quiere tener misericordia. Y ciertamente el Señor cortó de entre nosotros aquellos que, redargüidos de su pecado, se endurecieron y se obstinaron en seguir pecando, porque según ellos no estaban desobedeciendo a Dios, sino al contrario. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes de esas personas que el Señor cortó de este lugar?
y las razones por las que los cortó. ¿Quién de ellos no se fue porque se le redarguyó del pecado? Algunos de ustedes incluso llevaron a cabo esa labor y esa tarea de redarguir a algunos de pecado. ¿Y qué hicieron? Se fueron mejor de la iglesia. ¿Qué está pasando allí? El Señor corta a aquellos obstinados y rebeldes de entre el pueblo. Y de la manera en que antes del cautiverio babilónico abundaron los falsos profetas que decían, no estamos mal. Jeremías es el que está mal. Es un soberbio ese Jeremías por pensar que solo él está bien y que nosotros no estamos bien. Y así como en aquel tiempo abundaron personas en este lugar, ¿no es así? Que dijeron cosas semejantes. No, nosotros no estamos mal. Esos son los que están mal. ¿No fue así? Y como aquellos falsos profetas de tiempos de Jeremías, estos también fueron cortados y desgajados de entre el pueblo de Dios. Pues hermanos, todos aquellos falsos profetas que profetizaron en tiempos de Jeremías, cuando vino la cautividad, todos ellos quedaron muertos. Y así, hermanos, muchos aquí fueron cortados y desgajados de entre el pueblo de Dios. Pero como a aquella nación, hermanos, nos ha llegado el tiempo. Como a aquella nación, nos ha llegado el tiempo de volver de nuestra cautividad. Nos ha llegado el tiempo de volver de esa cautividad y de comenzar a reedificar la casa de Dios. Esa casa que quedó en ruinas, hermanos, cuando aquel juicio de Dios. Ya ha pasado tiempo suficiente desde aquel entonces. Y es tiempo, hermanos, es tiempo de que comencemos a reedificar la casa de Dios. Y así pasemos entonces a nuestro segundo punto para considerar precisamente el llamado. El llamado que Dios nos está haciendo a reedificar. El impedimento que los falsos profesantes habían logrado para que se reedificara el templo fue tan eficaz, hermanos, que impidió a los judíos que continuaran con su labor. Pues, recuerdan, en el contexto ellos llegaron con ejército y fuerza y los detuvieron. Y los detuvieron eficazmente, pues dice el texto que se detuvo hasta el año segundo del rey Darío, del siguiente rey. Se calcula que la interrupción, hermanos, de la reconstrucción del templo, esa que ustedes leyeron ahí en Esdras 4, hasta que se vuelve otra vez a reedificar, duró aproximadamente entre 15 y 17 años. Y luego de ese tiempo, fíjense, transcurrió todo ese tiempo y entonces el Señor envió palabra por boca de sus profetas. Acompáñenme, no pierdan Ageo, hermanos, no pierdan Ageo, pónganle una marca por allí porque vamos a volver. Acompáñenme al libro de Esdras en el capítulo 5. Esdras capítulo 5 nos narra enseguida lo que aconteció. Pues si leen ustedes desde el capítulo 4, el último versículo del capítulo 4, que es el 24, nos dice así:
Entonces cesó la obra de la casa de Dios que está en Jerusalén y estuvo suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Vieron? Y ahora el 5:1 dice: y profetizaron Ageo el profeta y Zacarías, hijo de Ido, profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Hasta ahí. Miren entonces, hermanos, lo que acontece. Después de que estuvo detenida esa obra por todo ese tiempo, entonces vino palabra del Señor. Vino profecía por medio de Ageo, observen, de Ageo el profeta y de Zacarías. ¿Y qué fue lo que profetizaron? Lo que profetizó el profeta Ageo que leímos al principio. Volvamos a Ageo nuevamente en el capítulo 2, en el versículo 1. Miren, ahí está. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Ahora pues, esfuérzate, Zorobabel, dice el Señor. Esfuérzate tú, Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y esforzaos todos, pueblo de la tierra, dice el Señor, y actuad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Hasta allí. En el capítulo 1, en el versículo 1 de la profecía de Ageo, ya se nos confirma, hermanos, que se trata precisamente del segundo año del rey Darío. ¿Se fijan? En el segundo año del rey Darío. De manera que, bueno, con esto estamos comprobando, hermanos, que se trata exactamente de esta profecía, la que llegó por palabra del Señor en ese tiempo, en esa época. Pero observen, hermanos, a quién está dirigida esta profecía. Dice a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? El gobernador, les había dicho, el descendiente del linaje del rey David. Y a Josué. ¿Quién era Josué? El sumo sacerdote, ya nos dice el texto. Y al remanente del pueblo. El llamamiento. Noten entonces, hermanos, que no solo se da a las autoridades del pueblo. El Señor no solo les dice: autoridades y encargados de la iglesia o de la misión, vayan y hagan esta tarea. No, el llamado no solo se les da a las autoridades del pueblo, a los encargados de la administración de las ordenanzas públicas, sino que también ese llamado se da a todo el remanente del pueblo que quedó después de aquel juicio de Dios. Porque noten esa palabra tan importante que se encuentra allí en el versículo 2 al final. ¿Lo ven? Dice el sumo sacerdote: y al remanente del pueblo, diciendo. Este término remanente, hermanos, es muy significativo porque nos está diciendo que son aquellos a quienes el Señor dejó vivos, aquellos de quienes el Señor quiso tener misericordia. El Señor les está diciendo: este juicio vino y cortó a todos los demás, pero ustedes quedaron. Y ustedes que quedaron, a ustedes les dirijo este llamado, dice el Señor. A ustedes que quedaron, les dirijo estas palabras. Así que presten atención ustedes que son el remanente, los que han quedado después de aquel gran juicio que envió el Señor.
Ustedes a quienes el Señor ha conservado en su iglesia después de que Él ya ha cortado a muchos de entre ustedes. A ustedes se dirige esta palabra. Tómenlo para ustedes, hermanos. Esto no es algo imaginario. Este es un llamado real, verdadero y actual que el Señor les está haciendo a cada uno de ustedes. A ustedes el Señor se está dirigiendo, pues ustedes son el remanente que el Señor ha dejado en este lugar. Es a ustedes a quienes se les llama. ¿Y a qué se les llama? ¿Cuál es el llamamiento? Miren el versículo 3. Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Ahora pues, esfuérzate, Zorobabel, dice el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y esforzaos todos, pueblo de la tierra, dice el Señor, y actuad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Es como si el Señor estuviera diciendo en las palabras del versículo 3, ¿no han visto ustedes que mi casa todavía está en escombros? Ya hace cuánto tiempo que ustedes regresaron y no han visto que mi casa está en escombros. Ustedes pueden leer en su casa después el capítulo 1, en donde el Señor les está diciendo, es tiempo de que ustedes se dediquen a embellecer sus propias casas y mi casa está sola y en ruinas. Es tiempo de que ustedes estén dedicados y enfocados a sus beneficios y asuntos terrenales mientras los asuntos de mi casa están abandonados. Y ahora el Señor es como si les está preguntando, ¿no han visto mi casa cómo está todavía en escombros? Y así les está preguntando el Señor a ustedes ahora. ¿No han visto que todavía mi casa está en escombros? Y por si algún despistado dijera, pero ¿que no es así como debe estar la casa de Dios? ¿No era así? Ya estamos haciendo lo suficiente, dirá alguno, ¿no? ¿Qué más falta hacer en la iglesia? Pues ya nos reunimos, ya venimos a la oración, pues ¿qué más? ¿Me estoy explicando? El Señor les está diciendo en una forma un poco como irónica, como diciéndoles, ¿quién de ustedes queda que haya visto aquella casa como era antes? Porque parece que cuando ustedes la ven, piensan y ven todos esos escombros ahí tirados y dicen, pues yo creo que así debe de ser. Dice, porque yo veo que ustedes ven y no hacen nada. Ustedes ven que todo está en escombros y dicen, pues yo creo que así va. ¿Sí me explico? Porque el Señor lo que está tratando de decir es, aquellos que vieron y que saben cómo estaba y cómo debe de estar, entonces comparen cómo está. ¿Cómo la ven? No, pues en escombros. ¿Y cómo estaba? Pues bien edificada. Ah, pues ustedes ya saben lo que se necesita hacer. ¿Sí me explico? Es como si el Señor responde y dice, ¿queda alguno entre ustedes que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Hay alguno entre ustedes que sepa cómo debe ser y cómo debe verse la casa de Dios? ¿O será que por ignorancia la están dejando así descuidada y no están reedificando porque ustedes nunca la vieron cómo era, no saben cómo debe ser la iglesia, no saben cómo debe de conducirse la iglesia, no saben qué es una iglesia y cómo se debe conducir y pues por eso no hacen nada? ¿Hay alguno entre ustedes entonces que sepa de cómo debe ser y cómo debe verse la casa de Dios?
Es como si les preguntara, ¿hay algún avisado entre ustedes que sepa lo que hace falta aquí? ¿Sí están aquí? El Señor les está preguntando hoy a ustedes, ¿hay alguno entre ustedes avisado que sepa qué es lo que falta aquí en este lugar, en esta misión? ¿Saben qué hace falta? ¿O piensan que no hace falta nada? Porque si pensamos que no hace falta nada, entonces estamos como aquellos israelitas que ven todas las ruinas y pues nomás pasan y siguen y pues como si nada. ¿Por qué? Pues dice el Señor, pues yo no te veo hacer nada, entonces tal vez tú estás pensando que no hace falta nada, que ya estamos bien así, que no hace falta hacer nada. ¿Me explico? ¿Hay alguno de ustedes, preguntaría el Señor, que sepa lo que hace falta hacer en esta iglesia? ¿Que hace falta, que sepa lo que hace falta en esta misión? ¿Que sepa lo que hace falta para establecer y edificar la casa de Dios? ¿Alguno lo sabe? Noten pues la pregunta retórica del Señor, pues en el versículo 4 parece que el Señor lo asume cuando les dice, esfuércense. ¿Me explico? Noten, el Señor no les explica qué hace falta. Se fijan que Él no les dice, miren, le hace falta paredes, le hace falta techo, le hace falta el otro. No, solamente les dice, yo sé que ya saben, nomás que no han hecho nada. Esfuércense, empiecen a actuar. Y el Señor les dice, no le dejen todo el trabajo a Zorobabel, no le dejen todo el trabajo a Josué. No piensen que el trabajo lo deben hacer solo los administradores de las ordenanzas públicas. No le dejen todo el trabajo a los que participan en el ministerio de la palabra como si ellos son los únicos que tienen y pueden hacer algo para edificar la iglesia, para establecer la iglesia, para plantar la iglesia. ¿Acaso solo ellos son los únicos que deben y pueden hacer algo? No, ellos son llamados primeramente, hermanos, porque el Señor los puso allí, pero noten que el llamado es a todo el pueblo. Todos ustedes, es como si el Señor les está diciendo, todos ustedes recibieron misericordia y no fueron cortados. Yo los preservé a ustedes, cuando debería haberlos cortado, pero los preservé. Por lo tanto, ustedes deben trabajar en la construcción de la casa de Dios. Ustedes deben trabajar en la construcción de la casa de Dios, dice el Señor. Y observen entonces la forma en la que está dado el llamado. Versículo 4, en la segunda parte, dice, esforzaos todos. ¿Sí lo ven? Esforzaos todos, pueblo de la tierra, dice el Señor, y actuar. Miren estas dos palabras importantes. Esforzaos y actuad. Era necesario el esfuerzo, hermanos, porque la oposición que ellos estaban viviendo era real. Porque ellos, recuerden el contexto, por eso hicimos el contexto, ellos habían recibido una prohibición del rey de continuar con la obra y habían sido detenidos con gran violencia. Es decir, ellos no estaban sin hacer nada nada más porque sí, sino que habían sido detenidos con gran violencia. Había oposición en contra. Había una prohibición real de que no continuaran con la obra. Y en ese sentido, hermanos, si alguien tenía verdaderos obstáculos, y no obstáculos simbólicos como los que tenemos nosotros,
Si alguien tenía verdaderos obstáculos para realizar la obra del Señor en ese tiempo, eran ellos. Porque su primer obstáculo era el temor del hombre. Ya habían pasado entre 15 y 17 años, decíamos, de aquel acontecimiento, pero ciertamente aún tenían el recuerdo de haber sido detenidos con gran violencia y tenían que despojarse de esa carga de temor en la mente para poder emprender la labor. Ustedes pónganse en su lugar, hermanos. Ellos fueron arrojados con violencia, a golpes y hasta a lanzazos, y más de alguno debió haber salido herido, si no es que haya habido tal vez algún muerto. Y luego el Señor les dice, ¿qué les pasó? Vuelvan a trabajar. ¿Cuántos de ustedes no dirían, pero Señor, mira, pero es que hay una prohibición? ¿No sabes que hay una prohibición de que no sigamos con eso? Pregunta, ¿no sabe el Señor? Claro que lo sabe. Ellos, pues, tenían una oposición de un rey, del rey del imperio más grande de su tiempo, no del presidente municipal, hermanos, de aquí, no, del rey más grande de su tiempo. En otras palabras, todo el gobierno estaba en su contra. En otras palabras, el gobierno había emitido una ley que les prohibía hacer lo que Dios les había mandado. Y luego el Señor manda una profecía y les dice, pónganse a trabajar. ¿Se imaginan, hermanos, lo que es eso? Que en medio de esta gran oposición el Señor, como si no pasara nada, les dice, pónganse a trabajar. Ellos tenían a todo el gobierno prohibiéndoles hacer lo que Dios les había mandado. ¿Y cuántas veces nosotros nos acobardamos por mucho menos que eso, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros nos acobardamos por mucho menos que eso? Nos sugirieron cerrar las iglesias en la pandemia y nos acobardamos. ¿No fue así? Sacamos todas las excusas que pudimos y encontramos. Pero debemos reconocer que nos acobardamos. Entonces miren la gran tentación a la que habían sido sometidos los creyentes de esa época. Tenían una ley contra ellos y aún así el Señor les dijo, obedezcan, hagan lo que les mandé. Pero en medio de esos grandes y terrenalmente atemorizantes problemas, el llamado de Dios era a esforzarse. Y por eso les dijo, esfuércense. Yo sé que ustedes pueden estar temiendo ahora, pero esfuércense. Y este esforzarse significa sobrepónganse a eso. ¿Me explico? Es como si el Señor les dijera, yo sé que ustedes tienen obstáculos y que tienen temor y que está esta ley, pero sobrepónganse y pónganse a trabajar. Actúen. El término actuar, hermanos, en otras versiones aquí en este texto se traduce como trabajar. Sin embargo, la raíz original se refiere a hacer, en el sentido de ejecutar una acción. Por ello, lo que el llamado está haciendo es a sobreponerse a los obstáculos y poner manos a la obra en la labor de construir la casa de Dios. El Señor está diciendo, sobrepónganse a todos los obstáculos
que se van a enfrentar, porque yo sé que los hay y porque se van a enfrentar a obstáculos. Si ustedes quieren edificar la casa de Dios, tengan por seguro, va a haber obstáculos. Y muchos obstáculos, y muchos de ellos, los primeros, van a estar en la mente, otros en las emociones, otros en otros lugares y otros hasta en el gobierno, como el caso de los creyentes aquí. Pero miren, el llamado es: esfuérzate encima de esas cosas, sobreponte a todos esos obstáculos y pon manos a la obra. Y comienza a construir la casa del Dios viviente. El llamado es a levantarnos de nuestros cómodos asientos. El llamado es a salir de la inactividad. El llamado es a actuar, a deshacernos, despojarnos de los obstáculos, levantarnos y comenzar a hacer algo, hermanos. Y es un actuar, no proponerse, no suspirar deseando que, ay, el Señor quiera hacer esto. No, hermanos, es un actuar. Por eso la traducción, esfuércense y actúen. No se pongan a planear 10 años para ver qué van a hacer en un mes. No. Actúen. No se propongan a ver, pues, si, como decíamos, si el Señor pone los medios, porque así nos enseñaron a hablar en el evangelicalismo, ¿no es así? Si el Señor pone los medios. ¿Y qué significaba si el Señor pone los medios? Si todo está fácil. Eso es lo que significaba en realidad. ¿Sí o no, hermano? Eso significaba. Yo quiero que todo esté fácil, que todo sea bien cómodo, y entonces ahora sí voy a hacer la obra del Señor, o entonces ahora sí voy a entender que Dios está en el asunto. Pero, oh, sorpresa, esto no es así, hermanos. No podemos y no debemos medir la obra del Señor por medio de eso. De hecho, es al contrario, hermanos, muchas veces. Ciertamente la gracia del Señor va a quitar los obstáculos, pero a medida que vayamos caminando, vamos a ver más adelante, como a manera de carrera, el Señor nos dice, corre la carrera, y cuando llegues a ese obstáculo, yo te voy a ayudar. Pero por lo general, hermanos, eso de si el Señor pone los medios es mirar el camino y los obstáculos y sentarme a esperar a ver cuándo el Señor quita todos esos obstáculos, y cuando los quite y yo vea el camino libre, entonces es mi señal para correr. No, hermanos. La señal para correr está ahí en su Biblia. La señal para empezar a hacer algo está ya dada en la Escritura. Pero hay obstáculos, sí los hay. Empieza a caminar hacia esos obstáculos. Y vamos a ver enseguida como la promesa nos dice, y cuando llegues allí, entonces yo me haré cargo. Miren, hermanos, hay un asunto muy importante con el que quiero terminar esta primera parte. Y es el hecho, hermanos, de que observen que ellos, en este caso esta nación, en esta época, no tenían ni idea, de verdad, ni les cruzaba por la mente la más mínima idea de la inmensísima gloria que estaba por revelarse en aquella casa que Dios les estaba mandando edificar. ¿Sí me explico? Porque muchas veces, hermanos, nosotros actuamos o no actuamos en base a lo que pensamos que va a resultar o no va a resultar. Si en nuestra mente humana pensamos y trazamos y decimos, no, pues yo creo que eso no va a resultar, no, mejor ni nos metemos. Y no lo hacemos.
Pero si pudiéramos ver lo que Dios tiene hacia adelante y lo que Dios va a hacer en aquello que nos está mandando a hacer, hermanos, no seríamos tan renuentes. Porque aquella nación no sabía, por ejemplo, de la inmensísima gloria que se había de manifestar. Mira el versículo 6. Está en Ageo 2, 6. Dice: porque así dice el Señor de los ejércitos, dentro de poco yo sacudiré los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y sacudiré a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré esta casa de gloria, dice el Señor de los ejércitos. Qué impresionante es eso. El Señor les está diciendo: ustedes no tienen idea para qué les estoy mandando a hacer esto. Ustedes piensan que nomás es para que se entretengan ahí, para que nomás haya ahí un templo donde se reúnan y ya. Dice el Señor: no, ustedes no tienen idea de la gloria que vendrá en aquella casa que yo les estoy mandando a hacer ahora. El grandísimo asombro, dice el Señor, va a suceder algo tan maravilloso, tan glorioso, que será un asombro tan grande que sacudirá la tierra y será tal que incluso hasta los cielos serán sacudidos de asombro. Porque no se trata de un temblor literal. Se trata del sacudimiento de un acontecimiento muy particular, muy glorioso e inmenso. ¿Y qué es lo que va a sacudir los cielos y la tierra? Que el deseado de las naciones vendrá. El deseado de las naciones, aquel a quien los verdaderos creyentes de todas las naciones desean, vendrá a pisar este templo que Dios les estaba llamando a edificar. Qué cosa tan impresionante y gloriosa, hermanos, porque mire, el templo anterior que había sido edificado por Salomón y que había sido hermoseado y todo lo que ustedes quieran, dice el Señor, ¿se acuerdan de la gloria de ese templo? ¿Se acuerdan de lo bonito que estaba? Por eso preguntó, ¿quién queda que se acuerde cómo estaba? Ah, pues miren, este que ustedes van a edificar, que yo les estoy mandando que edifiquen ahora, va a tener una gloria inmensísima, impresionantemente superior, que va a sacudir los cielos y la tierra. El mismo Cristo el Salvador, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, en incomprensible e inseparable unión con la naturaleza humana, había de honrar inmensamente con su presencia aquella casa a la que ellos estaban siendo llamados a edificar. Porque este Dios encarnado no pisó el grandioso templo de Salomón. ¿Me explico? Cristo el Señor no fue al templo de Salomón, ni predicó allí, sino el Señor les está diciendo, este templo que les estoy mandando a reedificar ahora será muchísimo más glorioso. ¿No valía entonces la pena los esfuerzos para edificar? ¿No valdría entonces la pena los peligros a los que se iban a enfrentar a la hora de edificar? ¿No valía la pena incluso desafiar a los reyes por esta gloria que les iba a ser concedida? ¿Se imaginen, hermanos, si ustedes hubieran estado en aquel tiempo? ¿Qué gloria habría sido eso?
nosotros edificamos la casa en la que pisó Cristo el Salvador. ¡Qué impresionante! ¿No habría valido entonces la pena incluso desafiar al rey del imperio más grande del mundo por una gloria como esa? Así tampoco, hermanos, nosotros nos podemos imaginar los propósitos de Dios y las glorias que ha de mostrar en aquellas iglesias que estamos siendo llamados a edificar. No tenemos idea de cuál es la gloria que el Señor luego mostrará y si la veremos o no. Porque sabemos que no estamos hablando de edificaciones y construcciones materiales, ¿verdad? Creo que todos tenemos claro que no estamos hablando de edificios literales, de cemento. No estamos hablando de la casa del Dios viviente, la columna y baluarte de la verdad. Por lo que somos llamados a actuar, hermanos, para la edificación de la casa en que la gloria de Dios morará. Y quién sabe, tal vez de una manera tan grandemente gloriosa como no se había manifestado antes en esa región o en nuestra región. Por lo que el llamado es actuar. Pónganse a trabajar, dice el Señor. Desháganse de los obstáculos, sobrepónganse a los obstáculos, que la gloria que se va a manifestar en la tarea que les estoy llamando a hacer será inmensa. No tienen idea, se sacudirán los cielos y la tierra si ustedes se ponen a trabajar. Pero miren qué cosa tan interesante. Uno pensaría que, pues, ¿cómo va a ayudar que yo ande acarreando estas piedras? ¿Cómo va a ser algo glorioso? ¿Cómo va esto a repercutir en gloria y terminar sacudiendo los cielos y la tierra? Pues sí, hermanos. El Señor iba a usar esos esfuerzos aún físicos, terrenales. Es estar acarreando piedras, es estarse dando con el marro en la mano en vez de al cincel. Todos esos trabajos, hermanos, el Señor los iba a utilizar para cosas más gloriosas. Por eso dice el himno, insignificante labor no hay. ¿Se acuerdan? No lo hay porque nosotros no sabemos, hermanos, cómo el Señor va a usar esas cosas que para nosotros son como que ¿y esto qué voy a ayudar? ¿De qué voy a ser útil si ni hago esto? ¿Qué importancia tiene esta labor? Hermanos, seguro alguno iba pensando eso y bueno, espero que no haya sido así porque no lo haría con fe, mientras iba cargando su piedra hacia el templo. Pero 400 años después, hermanos, el Rey de Gloria, Cristo el Salvador, encarnado, pisó ese templo que ellos edificaron y predicó allí. Allí fue donde se paró y dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Qué glorioso, hermanos, es eso. ¿Se fija? Qué impresionante. Eso sí es una gloria, eso sí es una gloria inmensísima que no tuvo aquel templo de Salomón. La palabra de Dios, el logo de Dios encarnado, hablando en ese templo. Así que somos llamados a actuar, hermanos.
ponernos manos a la obra para construir aquello en lo que el Señor vendrá, se parará, habitará y desde donde predicará su palabra viva. Y quiero terminar, hermanos, respondiendo a la pregunta, ¿qué significa entonces actuar? ¿Cómo debo actuar? ¿En qué debo actuar? Bueno, hay muchas respuestas. Primero es involucrándose en las necesidades de la iglesia. Es involucrarse en las necesidades de la iglesia, no estar apático y sin hacer nada. Participar en las necesidades de la iglesia. Se necesita algo que usted ayude a suplirlo. También es involucrarse en las tareas que realiza la iglesia. La iglesia no solo se reúne, también realiza tareas y actividades, hermanos, en las que debemos involucrarnos. Actuar es también colaborar con nuestro tiempo para las labores de la iglesia. Es poner de nuestro tiempo libre, el tiempo que nosotros tenemos, invertirlo en las labores y tareas de la iglesia. Es colaborar también con nuestros recursos para las necesidades de la iglesia. Eso también es actuar, hermano. Hay una necesidad, necesitamos comprar algo, necesitamos invertir en alguna otra cosa para la adoración, para el lugar de adoración, etcétera. Y actuar es colaborar con nuestros recursos y decir, yo lo pongo, nosotros lo hacemos, yo lo hago. Eso es actuar para la construcción de la casa de Dios. Es participar activamente en las labores con las que la iglesia busca glorificar a Dios. En algunos casos hacemos traducciones, en otros hacemos revisiones, hacemos conferencias, hacemos impresiones, hacemos ediciones, hacemos muchos trabajos que realiza la iglesia y usted debe actuar en ellos, participando en ellos, en esas labores. Pero si no participa en ninguna de ellas, o si nada más porque viene y acomoda la silla el día del Señor en el culto público ya piensa que está actuando, hace falta mucho. Son muchas las labores, hermanos. Actuar es colaborar con las cosas necesarias para la adoración pública. Actuar es mostrar amor, celo, servicio y dedicación por la adoración pública en la casa de Dios que estamos construyendo y tomar acciones para que la adoración sea como el Señor la mandó. Tomar acciones para que nuestro amor y servicio, nuestro culto público sean como el Señor lo mandó, lo más solemne, lo más reverente, lo más piadoso posible en todas sus formas. Y que todos hagamos algo por eso, en pro de eso. Actuar es esforzarse por edificar, alentar y consolar a los hermanos en la fe, mediante las conversaciones santas y compartiendo con ellos lo que hemos recibido del Señor, de su palabra en la semana. Eso también es actuar, es edificarnos unos a otros. Estamos construyendo la casa de Dios. Actuar también es involucrarse con los demás hermanos de la iglesia local a un nivel personal y creciente. Es decir, actuar, hermanos, es cerrar los lazos del Espíritu en comunión y en unidad con los hermanos, porque entre más unidad, comunión y armonía haya, entonces más tareas podemos hacer juntos y edificarnos más unos a otros. Por eso debe haber ese involucramiento a nivel personal y creciente.
Es decir, que nosotros, escuchen hermanos, nosotros debemos ver a la iglesia como nuestra única familia y tratarles como tal. Porque hasta ahora, hermanos, hemos vivido divididos entre nuestra familia terrenal y secular y la familia en la fe. Y pensamos y decimos, es que tenemos que dedicarle tiempo a nuestra familia terrenal y también a la familia en la fe. Pues ahí nos estamos dividiendo entre uno y otro, porque alguna vez oímos alguna predicación neocalvinista que decía que teníamos que ser buenos ciudadanos de esta tierra y del cielo, de este mundo y del venidero, con implicaciones de que debemos repartir nuestro corazón y nuestro tiempo en las cosas del mundo y en las cosas de Dios. ¿Pero será eso así? Hermanos, hasta que no veamos a nuestra familia en la fe como nuestra única familia, entonces creceremos en la comunión y en los lazos de unión y de amor los unos por los otros. Hasta que no invirtamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo en esa comunión, en esa unión, entonces creceremos y podremos edificar la casa de Dios. Actuar es también, hermanos, compartir el evangelio a otros. Es invitarlos a la iglesia. Eso también es actuar en pro de la edificación del reino de Dios. No es que yo no lo invito porque primero voy a esperar que pase esto o lo otro, que no tenga estos pensamientos esa persona y entonces ya le invito. O peor sería, ¿verdad? Que pues no lo invito porque hasta que no deje de darle mal testimonio, entonces ahora sí lo voy a invitar. Ay, hermanos, qué vergüenza, pero muchas veces eso es una realidad. No los invitamos a las personas, a los familiares, porque les hemos venido dando mal testimonio. Y es una vergüenza. Pero actuar es invitarlos, es compartirles la palabra del Señor, es compartirles predicaciones, como comentábamos el día de ayer, repartir predicaciones a diestra y siniestra, hermanos, eso es actuar. Que usted esté siempre compartiendo las predicaciones de la iglesia local a diestra y siniestra, a todo mundo se las mande. Está usted actuando, está usted construyendo, pero nadie viene o nadie escucha. Dice el texto, ¿no sabes tú? Tú reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes lo que vendrá. Así como no conoces, dice el texto, cómo se forma el bebé en la mujer encinta, así ignoras lo que Dios puede hacer, la obra de Dios. Es decir, lo que Dios podrá hacer con alguna predicación que tú mandes, con alguna memoria, con predicaciones que le regales a fulano, mangano, perengano. Aún aquella persona que no te hablaba bien. Actuar para edificar la iglesia del Dios viviente es acercarse a los que visitan el culto público y alentarlos a continuar viniendo. Es acercarse a ellos, es atenderlos. Actuar es visitar si es necesario para llevar el evangelio a familiares, a conocidos, amigos. Es tomar a otro hermano si es necesario. Hermano, acompáñenme a hablarle del evangelio a mi tía, a mi primo, a mi amigo, esto y lo otro. Tal día quiero ir a su casa a hablarle de la palabra. ¿Me acompañan? Eso es actuar en la construcción de la casa de Dios.
Actuar es esforzarse por la gloria de nuestra iglesia local en la que el Señor nos ha puesto. Por la gloria que vendrá, para que venga gloria a nuestra iglesia local en la que el Señor nos ha puesto. Y hay mucho más, hermanos. Pero si esto poco comenzáramos a hacer, el Señor podría bendecirlo en gran manera. Oremos al Señor.